déjenme pedirle su opinión. ¿Cómo ven estos intercambios cada vez más duros del presidente al refutar lo que él considera el AMPA del periodismo? Se los pregunto, sí, por lo que ocurrió en la mañanera con la forma en que responde durísimo el presidente a la corresponsal de la revista Proceso. Pero también me llama mucho la atención esto que acaba de publicar Aristegui Noticias. Cuidado, ojo con lo que están publicando, cuidado. Advierten que las versiones en PDF del Rey del Cash tienen contenido apócrifo. La editorial alentó a combatir la piratería. Y luego, ¿por qué se enojan las audiencias? Pues, pero el sello Penguin Random House advirtió mediante un comunicado que las versiones en PDF que circulan libremente del libro El Rey del Cash a través de redes sociales probablemente tienen contenido apócrifo, o sea, falso, jamás escrito por la autora o editado por esta casa editorial. La editorial reconoce que el título de Elena Chávez se ha convertido en un fenómeno de ventas y en el centro de diversas conversaciones. Hace un llamado a los lectores a adquirir el volumen en librerías y no caer en engaños ni compartir estos archivos que violan los derechos de autor en México. Pues habría que pasarle esto también a Héctor de Mauleón, que anduvo promoviendo la versión PDF, a Mariana Gómez del Campo, a muchos de estos personajes que, de acuerdo a la editorial, estaban compartiendo archivos que violan los derechos de autor en México. Me llama mucho la atención esto que ocurre una vez más en torno a los medios de comunicación y un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que creo que ya no está dispuesto a pasar una sola de estas calumnias porque dice que lo que no mancha tizna. ¿Cómo vieron la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador ante estos planteamientos, en esta ocasión de la corresponsal de la revista Proceso, y esto que también comparto? Mi querido Marcelino, te escucho. Es que esa es la verdadera oposición, Vicente. Las demás, Alito, Meco Cortés y compañía, las Poquianchis con su líder Lili Telles, no pintan para nada, pero ahí está el poder económico reflejado en los medios de comunicación conservadores, que realmente son la poca o mediana oposición que tiene la Cuarta Transformación y el presidente López Obrador en estos momentos, y es muy fastidioso estarlo soportando cada día. Yo de verdad que no había visto en este tono al presidente López Obrador. Hizo lo que tenía que hacer, la dejó hasta el final de la mañanera, le dijo: ahora sí, aquí está tu espacio, aquí está la apertura, tu derecho de intervenir, tu derecho de expresarte. En cuanto terminó su pregunta, no la volvió a dejar hablar, Vicente, le contestó lo que le tenía que contestar y obviamente pues muy duro, la dejó en ridículo. Dejó muy claro este tipo de golpeteos que se van a intensificar día a día, pero es lo que requerimos, un presidente que a través de esta herramienta política tan fuerte como es la mañanera, como son sus giras, como son sus visitas a los estados, como son sus frecuentes recorridos, pues es la manera de estarles contestando, de estarles respondiendo a esta serie de calumnias, de tonterías, de intervenciones que buscan, como bien dices, pues manchar la honorabilidad, la moral, la ética de nuestro presidente López Obrador, y que no lo han logrado y no se va a dejar que lo hagan, Vicente. Y ahora lo quieren acusar también de un supuesto tono machista por contestarle así a Dalila Escobar, la corresponsal de Proceso, pero pues a ver, vamos a quedar claros. No le respondió a Dalila o como le respondió por ser mujer, sino como corresponsal de este medio que se ha empanizado, diría mi querido Toño Ruiz, Norman Pearl. La respuesta del presidente no fue para Dalila, fue para la revista Proceso y para todos los medios que están en el mismo tono, ¿no? En el tono López, por decirlo de alguna manera así muy coloquial. Ya basta, ¿no? Vimos hastío en el presidente, vimos un necesario hastío y decir, ya basta, ¿no? Tú representas
a todos esos medios y no es oportuno darte una respuesta. O sea, no me voy a emboletar contigo, ¿no? No me voy a tomar una posición de discusión o de debate porque no lo mereces, ¿no? Es decir, el planteamiento que hace la corresponsal o la reportera de Proceso, pues es en un tono provocador, ¿no? Es decir, se está refiriendo concretamente a la potencial circunstancia de que el exgobernador en Tabasco, Adán Augusto López, haya deliberadamente contratado a una tercia de tipos con una relación con el cártel que opera en ese estado. Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy mesurados, ¿no? Hay que ser muy cautelosos. El ejército tenía o la Sedena en general, tenía un seguimiento que le daba a todos los personajes públicos del país. Y quizá pueda haber alguna interpretación o quizá pueda haber una información inadecuada, pero lo que quieren hacer es simplemente, tomando en cuenta el juicio que se va se va a iniciar en Nueva York contra García Luna, es manejar una especie de comparación, ¿no? De un García Luna y su superpolicía hacia arriba Felipe Calderón, que los contrata a todos, y otro en el caso de Adán Augusto en Tabasco. Es burdo, o puede parecer burdo, pero creo que vale la pena darles la importancia que tiene. Y el presidente no se lo quiso dar. Hasta donde yo sé, Adán Augusto no ha hecho comentario alguno. Me parece que a ambos les resulta irrelevante hacerlo y bueno, pues simplemente la oposición y todos sus medios, lo dijo muy detalladamente el presidente, ¿no? La radio, la televisión, la prensa, la poca prensa escrita que todavía existe, y pues se han encargado de articulistas, se han encargado de manejar un solo discurso, y el discurso va así, ¿no? Por ejemplo, el tema del libro, que fue un fracaso total, pues ahora lo maneja como bestseller. Yo me hacía una reflexión haciendo un artículo y decía, bueno, ¿cómo es posible que una mujer que no está en capacidad económica de poder disponer de tiempo y disponer de recursos para que le editen un libro, lo está logrando? En México hay miles y miles de autores con una tremenda creatividad, con inteligencia, con una capacidad técnica, con una facilidad de comunicarse de una manera elegante, ¿no? Bonita, para que nosotros empecemos a disfrutar del idioma. Y de repente surge una Pati Chapoy, ¿no? Un programa ventaneando, surge como la gran autora, un bestseller, ¿no? Una mujer que sabíamos que estaba en la pobreza total y que se la pasaba, por decirlo coloquialmente, robando perros para venderlos. Es decir, decía, tráigame sus perros, yo los adopto, y luego los vendía, ¿no? Bueno, una mujer que tuvo que hacer esto, ilegal, cuando menos de un punto de vista moral, de repente pues es muy fácil de ser cautivada por sus patrocinadores. Yo lo dije en un escrito, pues que realmente ese es un libro escrito a varias manos, ¿no? En donde ella muestra su venganza sentimental y por otro lado se está mostrando un propósito político. Pero bueno, son los mismos, afortunadamente son muy pocos, aunque parezcan tantos, y bueno, pues el pueblo de México sabe perfectamente bien por qué le da el apoyo en un 70% al presidente de la República, Vicente, y creo que esto nos debe lo debemos de tener muy claro. Esto es importante lo que mencionas, que a pesar de los periodicazos, de las bombas informativas, pues el presidente sigue firme y con el respaldo de la gente, Hamlet. Creo que hay mucho que reflexionar por parte de personajes como Carlos Loret de Mola, que nos vendió el hackeo más grande de la historia, y el propio Sergio Sarmiento, solo por mencionar un ejemplo, dice que pues resultó puro bluff, un petardo. O el caso de El Rey del Cash, que hasta Joaquín López Dóriga dice que es un libro que queda a deber.
En este contexto, pregunto si tú ves a un presidente que ya dijo, ya basta con lo que ocurrió hoy con la corresponsal de la revista Proceso, y pareciera que, insisto, no está dispuesto a dejar pasar una más. Pues las fake news contestan, Vicente. Me estoy acordando ahorita de lo que ocurre en Brasil. Fue una de las principales notas de un diario internacional que señalaba que el debate de la elección en Brasil gira en torno a una nota falsa que decía que el expresidente y próximamente presidente Lula iba a cerrar las iglesias. Imagínate el tamaño de la mentira. Y todo el debate de la elección presidencial gira en torno a esto. Entonces el presidente no va a permitir que la agenda nacional se tergiverse mediante este tipo de fake news. Como bien decía Marcelino, los opositores utilizan a los medios tradicionales de comunicación, los factores reales de poder, y también, Vicente, a mí me parece meritorio señalar lo que ocurre en el Poder Judicial. El juez de cabecera de Cabeza de Vaca, el juez Faustino, el juez octavo de distrito de Tamaulipas, le concedió una suspensión en contra de la orden de aprehensión que tiene en su contra. Es el mismo juez que anteriormente ya lo había protegido en 2 ocasiones. Y una juez también federal de Guanajuato suspendió la transferencia del control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Entonces, en este esquema de guerra jurídica, pues evidentemente utilizan estos mecanismos del Poder Judicial y de los medios para intentar obstaculizar el avance de la transformación. El caso de Tamaulipas me parece especialmente riesgoso porque como lamentablemente falleció el senador suplente del gobernador Américo Villarreal, el asiento en el Senado está vacante y eso significa que dentro de un término de 30 días se tiene que emitir la convocatoria para tener elecciones extraordinarias dentro de 90 días. Y ahí no existiría limitante legal alguna para que, por ejemplo, Cabeza de Vaca pudiera competir, sobre todo si los jueces lo protegen y no se ejecuta la orden de aprehensión en su contra. Otra opción es que pudiera colocar a un Juanito como candidato propietario y él desde el lugar en el que está inscribirse solamente como suplente y una vez electo, pues entonces que el propietario solicitara licencia, pero hay que estar muy vigilantes de todo esto que ocurre en los medios tradicionales de comunicación. Casi todos los días, entre la página 1 a las 6, las principales del Reforma, toman algo de Guacamaya y lo dan, por cierto, como si fuera la verdad pura. Y evidentemente, como acabas de señalar, pues son comunes las equivocaciones en este tipo de notas informativas o de análisis de inteligencia que se realizan, Vicente. Muy bien, para cerrar,